Hola chicos, chicas, opositores, opositoras, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a tu canal, El Rincón del TKE. En este vídeo vamos a ver un simulacro de examen con 10 preguntas para ver qué tanto falláis y qué tanto no falláis. Por lo tanto, toma nota y vamos a ello. Antes de nada me gustaría recordarte que tenemos nuestro curso para probar TKE en 30 días, que ya os habéis beneficiado mucho de vosotros, y por supuesto ya sabéis que tenéis toda la información disponible en la cajita de descripción, y además podéis escribirnos si tenéis alguna duda a elrincondeltke2@gmail.com. Sin más dilaciones vamos a pasar a este simulacro de examen y por supuesto daros las gracias como siempre por todo el apoyo que seguimos teniendo hasta ahora y porque nuestros seguidores siguen subiendo y además nos estáis haciendo pues tener esas ganas de seguir y continuar sobre todo por las personas que estamos ayudando. Me gustaría que en estos casos que os voy a exponer ahora, que son los simulacros de exámenes, pero me he centrado más en los casos clínicos, me gustaría que hicierais un poquito de introspección y que no solamente leáis las preguntas como tal, sino que además tengáis esa paciencia de pensar y de decir, oye, pues ¿por qué sí, por qué no? Y además, bueno, si lo apuntarais ya sería fenomenal. Además, también te recomiendo, antes de nada, pausar el vídeo y no esperar a que yo diga la respuesta, sino que tú la vayas pensando y así se te quedará el doble mejor. En la pregunta número 1 tenemos el primer caso, que es un paciente de 78 años, encamado, con disfagia y antecedentes de ictus. Durante la alimentación comienza con tos y dificultad respiratoria. ¿Qué es lo primero que deberías de hacer? A. Seguir administrando comida, pero muy lentamente. B. Colocar a este paciente en posición horizontal. C. Suspender la alimentación y elevarle la cabecera. O D. Administrar el agua. Mi consejo aquí es que hubieras parado este vídeo y aquí tenemos que tener en cuenta varias cuestiones, porque aquí la clave de este caso es la prioridad, es decir, cuando hay tos y hay dificultad respiratoria tenemos que tener en cuenta de que se va a dar un riesgo por aspiración en ese paciente, es decir, puede darse de que se broncoaspire y por lo tanto sería un riesgo pues muy perjudicial para ese paciente porque incluso podría asfixiarse. Por lo tanto, lo primero que siempre hay que hacer es cortar la causa, que sería en este caso la comida, y por supuesto facilitar la respiración elevando así la cabecera. Un error muy típico aquí, si os ha pasado alguno mientras estabais contestando, es dar agua o probar con ir despacito. Pero esto no tiene ningún sentido porque al final va a empeorar la situación de ese paciente. En el caso número 2 tenemos otro caso bastante común, y es que el paciente con sonda vesical permanente observas, ¿vale?, que en la bolsa colectora, ¿vale?, está a la misma altura que la vejiga. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? A. No hacer nada si drena correctamente. B. Elevarle más aún la bolsa. C. Colocarla por debajo del nivel de la vejiga. O D. Vaciar la bolsa inmediatamente. Pausa el vídeo y ahora te cuento. En este caso me gustaría que tuvieras en cuenta una cosa, y es que esta posición siempre va a estar mal colocada. ¿Por qué? Porque un sistema cerrado como es el de la bolsa colectora siempre va por debajo de esta persona, o sea, debajo de la vejiga de una persona. ¿Por qué? Porque incluso aunque drenara, estando mal colocado, estaría mal. O sea, no va a estar bien si no está por debajo. ¿Por qué? Porque esto puede dar lugar a un reflujo de la orina y así aumentar incluso la infección que ya pudiera tener ese paciente, o que simplemente, aunque no tuviera infección, podríamos provocarle una. Por lo tanto, la respuesta sería la C. En el caso número 4 tenemos a un paciente encamado con alto riesgo de úlcera por presión. Y aquí me gustaría preguntaros que cuál es la intervención más eficaz.
A, aplicar cremas hidratantes. B, cambios posturales cada 2-3 horas. C, uso de colchón antiescaras. O D, aumentar la ingesta hídrica. En este caso tendríamos pues una explicación sencilla para ver cuál es la correcta. Por lo tanto, hay varias opciones que sí nos pueden ayudar, ¿no? Pero aquí también lo que nos están preguntando es como antes, porque puede dar lugar a trampa. Es cuál es la más eficaz, ¿vale? Por ejemplo, elegir el colchón antiescara pensando que es lo más moderno o lo que se suele utilizar también para ultrapresión, esto nos puede ayudar. Un colchón antiescara nos ayuda, pero lo más eficaz va a ser siempre los cambios posturales, porque esta es la base de la prevención. Tenemos un caso, el caso número 4, que es un paciente con aislamiento por transmisión aérea. Y aquí me gustaría que pensarais cuál es la medida más imprescindible en transmisión aérea, en un paciente que está aislado por transmisión aérea. A, uso de bata. B, mascarilla quirúrgica. C, mascarilla FP2. D, guantes estériles. ¿Cuál es imprescindible? No es que una no esté, sino cuál es más imprescindible. Vale, la respuesta correcta sería la C. ¿Por qué? Porque estamos hablando de aéreo, entonces significa que vamos a tener pequeñas partículas, ¿vale? Entonces, al tener pequeñas partículas siempre vamos a necesitar la FP2. Un error muy típico aquí es que las personas marcan la mascarilla quirúrgica, pero esto tened en cuenta que es para cuando es por gota, ¿vale? Y es muy importante que lo sepáis. Si estás dudando en alguno de estos casos o has dudado, es exactamente lo que diferencia a la gente que ha estudiado de la que está aprobando. Por lo tanto, te animo a que sigas aquí conmigo y por supuesto termines el vídeo para así afianzar esos conceptos que pues te están a lo mejor que dices, bueno, me lo sé, pero si me lo preguntan de otra manera, no me lo sé tan bien. Pasamos al caso clínico número 5, que es un paciente hospitalizado presenta sudoración, palidez y mareo al incorporarse. Vale, ¿qué sería lo que habría que hacer primero? A, tomar la temperatura. B, volver a tumbar al paciente. C, darle agua. O D, avisar directamente. La respuesta correcta sería la B, volver a tumbar al paciente. ¿Por qué? Porque es la prioridad. Aquí hablamos de prioridad. Cuando nos dan varias opciones y que pueden ser ciertas todas, tienes que pensar en la escala de prioridades que hay para ese paciente, ¿no? Entonces, antes de medir o avisar, tienes que evitar que se caiga o empeore. Por lo tanto, tienes que pensar siempre en que no se caiga porque se puede hacer el doble de daño. Entonces, un error aquí muy típico sería querer medir constantes vitales antes de actuar, pero no, siempre hay que actuar antes de medir las constantes. Bien, en la higiene de manos, ¿qué es más importante para prevenir infecciones? A, la técnica. B, la duración. C, el momento. O D, el tipo de jabón. En este caso sería la pregunta número la pregunta número C, que es el momento. ¿Por qué? Porque esto, antes de nada me gustaría decirte que esto es a nivel de examen de simulacro real. Porque lo más importante aquí es cuándo te lavas las manos. Y ya sabemos que tenemos 5 momentos de lavado de manos. Por lo tanto, lo importante es cuándo. Cuándo, antes, después, ¿sabes? Todos esos momentos en los que necesitas lavarte las manos. Un error aquí muy típico sería pensar que la técnica o la duración es lo principal, pero no. En el caso número 7 tenemos que el TCAE detecta una alteración en el estado del paciente. ¿Y qué se debería de hacer? A, actuar por su cuenta. B, ignorarlo si no es grave. C, comunicarlo al personal responsable. O D, registrar y no avisar. En este caso sería, esto lo hemos dicho muchas veces, muy facilita, es que tiene que hacer, la C sería siempre avisar y comunicarlo al personal responsable, ¿vale? Porque el TCAE, como ya sabéis, no actúa de forma autónoma en decisiones clínicas, solo observa y comunica.
En el caso número 8 tenemos a un paciente con oxigenoterapia que presenta sequedad nasal. ¿Qué intervención es más adecuada? A. Retirar oxígeno. B. Aumentar el flujo. C. Humidificar el oxígeno. O D. No hacer nada. En este caso sería la respuesta número C. ¿Por qué? Porque el problema aquí es la sequedad, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitaríamos para solucionar esto? Humidificar. Un error típico aquí sería tocar el flujo sin indicaciones, ¿vale? De ningún tipo. Pasamos al caso número 9 y sería en la toma de una tensión arterial a un paciente, ¿qué error invalida en mayúsculas la medición? A. Paciente hablando. B. Manguito mal colocado. C. Brazo no apoyado. O D. Todas las anteriores. Serían errores que invalidan esta medición. Piénsalo un poquito. La respuesta sería que todas invalidan estos resultados. ¿Por qué? Porque al final con estos simulacros lo que quiero ver es también el método de examen que utilizan los sindicatos para esto. Entonces, siempre que veas todas las anteriores, tal, siempre sospecha, aunque no siempre va a ser esa, pero sospecha porque suelen ponerlo así, o sea, todas son verdaderas, todas son falsas, siempre, nunca, siempre sospechas de cuando te ponen eso. Y en el caso número 10 tenemos un paciente con riesgo de aspiración. ¿Cuál es la posición más segura durante la alimentación? A. Decúbito supino. B. Fowler alta. C. Trendelenburg. O D. Sims. La respuesta correcta aquí sería la B. ¿Por qué? Porque siempre facilita la deglución y evita este aspirado. Fowler alta siempre va a ser un estándar seguro. Por lo tanto, chicos, este ha sido el simulacro del día de hoy y espero que te haya encantado. Si este simulacro te ha resultado un poco difícil, genial, porque esto al final va a ser lo que yo doy aquí es el examen y el valor para contenido de un examen real. Y esto obviamente no solo se aprueba con estudiarlo, sino entrenando así como hemos hecho aquí en este vídeo. Dentro de mi curso a prueba en 30 días, por supuesto tienes muchos más simulacros como este y explicados paso a paso para que llegues preparado de verdad. Porque la diferencia, como siempre digo, no es en estudiar más, sino en saber enfrentarte a preguntas como estas y por supuesto dándoles una explicación lógica, pero por supuesto que tengas esa habilidad para ver el sentido común de todos los casos que siempre estamos exponiendo. Si tienes algún tipo de duda, déjamelo en comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo con mucho más temario nuevo aquí en el rincón del TKE. Un abrazo muy fuerte, chicos, y espero que estéis pasando una feliz semana. ¡Chao!